Muy buenas noches, mis queridos amigos y hermanos. Nuevamente junto a ustedes estamos aquí para poder hacer una transmisión en vivo, ¿sí? Para tener estos tiempos preciosos, maravillosos de devocional. Agradecemos a Dios porque nos da la oportunidad de poder estar junto a vuestros hogares a través de, sí, de este medio como lo es el Facebook. Mis santos hermanos, esperamos en el nombre del Señor que hoy nuestro Dios pueda glorificarse de una manera especial. Recuerde que estamos sí, junto a ustedes para poder manifestar la palabra y cómo no también tener ese tiempo de devocional, tiempo de oración en el cual pues se recetan sus peticiones de oración. Rogamos a Dios que en esta noche pues el poder del Espíritu Santo pueda derramarse de una manera especial en la vida de cada uno de ustedes, de vuestras vidas, de vuestras familias. Mis santos hermanos, vivimos tiempos difíciles, tiempos que a la verdad nos acercan cada día más y más, ¿sí? A esa hora cero, ¿sí? Hablando obviamente ¿sí? De esa hora en la que el Señor ha estipulado en la palabra de que ¿sí? Vendría como ladrón en la noche. Mis amados hermanos, la iglesia tiene que estar apercibida de los tiempos. Más adelante hablaremos algo acerca de aquello. Sí, recuerde que estamos analizando a través de la escritura los tiempos finales, ¿sí? Y hoy vamos justamente a tratar con respecto a ese tema, pues algo muy interesante, muy importante para la edificación de nuestras vidas. Mis santos hermanos, tengamos pues siempre en Dios el poder, sí, por su palabra. Yo creo que siempre la vida de un creyente tiene que estar sí, expuesta a que Dios lo ministre. Sí, cuando hay esa disposición del corazón, del alma, yo creo que siempre nuestro Dios nos va a poder sí, usar, nos va a poder ministrar. Mis santos, pues que hoy puestos a poder compenetrarnos en el estudio de la palabra de nuestro Dios. Recuerde los anuncios, mañana sábado, ¿sí? Estaremos en la iglesia de la Flor de Bastión, amén. Mañana sábado estaremos en la iglesia de la Flor de Bastión para poder estar allí, en este caso, pues teniendo un culto precioso allí juntamente para con nuestros hermanos, nuestros niños, los adolescentes que también están yendo en buen número. ¿Sí? Apreciamos que cada hermano, cada niño sea enviado, cada adulto sea obviamente responsable de poder enviar a su familia. Agradezco a Dios tiempo de una criatura. Esperemos pues que todo salga conforme a la voluntad de nuestro amado Dios. Sí, estaremos orando, estaremos allí ungiendo a esa criatura y claro, estableciendo siempre el compromiso de un padre y de una madre, sí, para poder criar a sus niños en el temor de nuestro Dios. Por otro lado, mi amado hermano, mañana también habrá culto por la noche a partir de las 18:30 en la iglesia de Mucholote, ¿sí? Así como en la mañana estaremos a las 9:30 acá por la noche, ¿sí? Desde las 18:30 ¿sí? Hasta las 20 horas estaremos también acá en Mucholote para poder también tener ese culto preciosísimo que Dios nos permite tener por lo menos por la noche oportunidades ¿sí? En la semana. Recordando también que el domingo 10 ¿sí? de la mañana también tendremos escuela bíblica dominical para la familia, no solo para las criaturas, para toda la familia, ¿sí? Tanto para papá, mamá, para los hijos, los jóvenes, ¿sí? Todos tendremos cita en la casa del Señor. Amado, siempre Dios enviando a las criaturas. Obviamente sé que hay mucho temor, todavía hay muchos que sienten miedo de un contagio. No digo que no debemos precaución, tenemos las respectivas pues diligencias de asepsia que se requieren. Si siempre recibimos a nuestros hermanos con su bandeja para que se limpien allí sus zapatos, para las manos también el desinfectante, ¿sí? Y tratamos en la iglesia de mantener algo de separación entre puesto y puesto. Así que creemos en Dios, mi amado, que el Señor hasta la fecha, que yo sepa, por lo menos no he escuchado de alguien que se haya contagiado en la iglesia.
Al contrario, si alguien va enfermo, el Señor allá lo sana. Yo eso sí tengo bastantes testimonios que no me dejan mentir los hermanos, que quienes escuchan, que Dios ha sanado, mi amado hermano, inclusive con pruebas que se han tomado de positivo, han ido a la iglesia, se hemos orado, se han vuelto a tomar la prueba y les ha salido negativo. Ese es el gran poder de Dios, cómo Dios se glorifica, cómo Dios, mis amados hermanos, hace proezas y maravillas. Si bien es cierto, esta pandemia afecta a la gran mayoría de las personas, sí, los que buscan de Dios reciben de Él su milagro. Y eso para mí es muy placentero, porque eso nos hace saber que estamos sirviendo a un Dios vivo, un Dios real, un Dios que ha dicho: clama a mí y yo te responderé. Sí, no hay clínicamente, pues no un tratamiento para hacer, en este caso, para salir sano del COVID. Solo Dios puede dar, sí, su bendición. Solo Dios puede dar su sanidad. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Así que, mis santos hermanos, tengamos presente que mañana tendremos un precioso tiempo, sí, de enseñanza, tanto en la mañana, 9:30 de la mañana, en la Flor de Bastión. Esto queda ubicado en la ciudad, en el bloque 3, perdón, en el bloque 3 de la Flor de Bastión. Sí, allá, mi amado hermano, en la manzana 1339, Solar 20, fusionado con el Solar 1 también. Sí, allí es esquinera la iglesia, estaremos gustosos de poderle recibir. Y por la noche, a partir de las 18:30, mis santos hermanos, pues sí, el privilegio de congregarnos acá en la Ciudadela Mucho Lote 1, etapa número 7, manzana 2334, Solar 3. Sí, manzana 2334, Solar 3, frente a frente al centro de acopio de Puerto Libre. 63B deja justamente en toda la esquina de la iglesia es de color azul, obviamente no hay cómo perderse. Sí, ya estaremos muy gustosos de poderle recibir. Si no tiene dónde congregarse, sí, la iglesia abre sus... Yo le podré explicar cómo es nuestra forma o nuestra metodología de enseñanza, y podré despejar toda duda que usted tenga. Sí, somos una iglesia. Creemos, mi amado hermano, en la eficacia del poder del Espíritu Santo. Creemos en la doctrina de la Biblia, sí, y a través del evangelismo y la predicación puerta a puerta es nuestro estilo, nuestra forma bíblica de poder pregonar el evangelio a toda criatura. Y santos hermanos, hoy por hoy he estado, bueno, ustedes saben que me gusta ver sobre todo ciertas noticias. He podido considerar que a lo que va pues de estos meses, de este medio año, si lo quisiera resumir, en este medio año, amado hermano, han pasado y han sucedido cosas que no han pasado en muchos años anteriores o en décadas. Hoy por hoy tenemos pandemias, hemos tenido terremotos, hemos tenido erupciones volcánicas. Adicionalmente, mi amado hermano, a esto pues una debacle económico mundial. Súmele, mi amado hermano, las plagas sí, que hoy por hoy, ¿se acuerda usted que yo anuncié, y de hecho orábamos el mes pasado por esa plaga de langostas que azotó Pakistán, la India? Hoy por hoy está en Argentina y está avanzando a la selva del Brasil. Mi amado hermano, si esto a usted no le dice nada, si esto a usted no le hace pensar, no le hace meditar en que el tiempo que se vive, mi amado, está como que anunciando y proclamando casi que de manera inminente, no solo el retorno de Cristo, sino el gran día del juicio de Dios, mi amado, no sé qué lo hará. ¿Sí? Nosotros tenemos por la Biblia, ¿sí?, ya las directrices de estos tiempos del fin. Y cuando estos tiempos, mi amado hermano, están en todo su apogeo, se añade, como para poner una cereza al pastel, se añade el enfriamiento que tiene la iglesia. Como lo ha dicho el Señor, que el amor de muchos se enfriará. Y eso hoy lo estamos viviendo, añadido a toda esa lista que le estoy haciendo mención. Y si a esto usted le añade la corrupción, es decir, la maldad de los hombres, mis santos hermanos, si usted no se apercibe
ya no es problema de Dios, ya es problema de cada uno. Pero algo sí le digo, los atalayas, los mensajeros, los encargados de pregonar el evangelio deben alertar a la raza humana. La espada viene y la iglesia debe apercibir a los que moran en las ciudades, a aquellos que moran en los campos, aquellos que moran, mi amado hermano, en las zonas más inalcanzables. Mis santos, nosotros debemos de alertar que el juicio de Dios se acerca. Mis santos hermanos, cuando usted lo hace de manera responsable, la Biblia dice que usted libra su vida, ¿sí? Porque advierte al pueblo. Pero si el pueblo, escuchándolo, no se apercibe, penosamente el pueblo morirá por su pecado. Pero si el pueblo se apercibe, luego de que usted sea el instrumento divino para esa labor, un pregonero de justicia, Noé lo hizo en su generación, Job lo hizo también en medio de su generación allí en las ciudades paganas como lo era Gomorra. Mis santos hermanos, si nosotros no lo hacemos, la sangre de ellos, la Biblia dice que recaerá sobre nuestras cabezas. Sí, no podemos, mi querido hermano, sí, hacernos ni ciegos, ni sordos, ni mucho menos mudos. Somos llamados a pregonar el evangelio. Somos a anunciar, sí, las grandezas y las misericordias de Dios. Tenemos una responsabilidad que la iglesia no puede callar. Y hoy vamos a estar meditando justamente, sí, en ese sentido, con ese tema en los grandes tiempos del fin. Y hoy vamos a estar meditando en esa palabra, ¿sí? Considerando sobre todo, mis santos hermanos, ¿sí? Que nuestra generación o la venida del Señor será como en los tiempos, ¿sí? En este caso, pues de Job. Sí, esto lo estaremos viendo, mi amado hermano, en el estudio que vamos a hacer en esta preciosa noche. Espero en Dios poder terminarlo, poder culminarlo, si no quedaría una parte el día de hoy y otra parte para el día domingo, ¿sí? Porque mañana sábado no estaremos transmitiendo en vivo. ¿Por qué? Exacto, porque tenemos culto en la iglesia. Si cada vez que hay culto por la noche nos eximimos de, en este caso, pues de dar el culto devocional en la noche para que los hermanos tengan, obviamente, la prioridad. La prioridad es ir a la casa del Señor. Así que, mis santos hermanos, o posiblemente si inicio aquí y me quedo a medio talle, lo terminaré mañana sábado en la iglesia. Yo creo que eso estaría mucho mejor todavía, sí, para que los hermanos que inicien su estudio aquí mañana pueden complementarlo, sí, en la iglesia. Yo creo que eso sería lo más idóneo y sería lo más responsable hasta para poder despertar el interés en ir a la casa del Señor. Hay muchos que se están mal acostumbrando a tener solamente cultos a través del Facebook. No digo que no nos estamos edificando, sí, pero nunca, jamás será igual, sí, como estar en una iglesia. Dígamelo usted con el asunto, por ejemplo, del aprendizaje de los niños. ¿Verdad que no es igual recibir clases por teléfono, por computadora, que estar en el aula sentado? ¿Verdad que no? Claro, nunca será igual. Siempre el aprendizaje en ese sentido secular, sí, no hay nada igual como hacerlo de manera presencial. Igual, no habrá nada igual en las cosas de Dios como estar presentes. Sí, yo por lo menos bíblicamente he visto que nuestro Señor Jesucristo era en vivo y en directo, ¿sí? Y en ciertas excepciones ministraba de manera a la distancia, ¿no? Pero excepciones, en la mayoría de los casos, digo yo en el 99%, el Señor, mi amado hermano, le gustaba tener contacto con la gente, porque ahí escuchaba los problemas, ahí oraba, ahí imponía sus manos, allí sí libertaba a los endemoniados. Sí, mi amado, esas experiencias solamente las vamos a tener cuando estamos de cuerpo presente en la casa del Señor. Así que no se malacostumbre, sí, a solamente estar a través del Facebook, ¿no? Ahora, si usted va a la iglesia y aparte está en el Facebook, qué bueno, le felicito.
Así que mis santos hermanos, tengamos presente, ¿sí? En esta noche, como le he mencionado, ¿sí? En este año, en estos 6 meses, mis amados hermanos, la situación se ha vuelto crítica, sí, crítica, le cuento, y esto, como se lo ha venido en Dios anunciando, se pondrá peor. No esperemos días mejores. Oramos, y es nuestra responsabilidad orar por días mejores. Orar para que los enfermos se sanen, orar para que la corrupción desaparezca, orar para que las naciones vivan en santa paz, orar para que no hayan terremotos, orar para que no hayan huracanes, orar para que no hayan tornados, orar para que no hayan inundaciones, orar para que vivamos quieta y reposadamente. Es nuestra obligación hacerlo. Pero bíblicamente, Dios ha estipulado, mis santos hermanos, que la situación día a día se tornará, ¿sí?, cada día peor. ¿Sí? Pero Dios nos ha demandado que oremos para que haya bien, ¿sí?, para que haya bienestar, para que haya salud. Usted dirá, ¿y entonces por qué oramos igual las cosas se ponen mal? Mi amado hermano, porque aún en medio de la maldad, en medio de la desgracia y en medio de las turbaciones propias de este mundo, sobreabunda la gracia. Sobreabunda la gracia. Es decir, un ejemplo. Oramos a Dios para que no hayan terremotos, pero los terremotos van a haber. Ahora, ¿y de qué sirve la oración en ese sentido? Dios puede salvar en un terremoto a mucha gente por tu oración, a tu familia, a tus parientes, a tus amigos. Tú oras, por ejemplo, el COVID, va a ocurrir y seguirá ocurriendo, y no solo con el COVID, con otras plagas más que vendrán. Pero en ese sentido, ¿de qué sirve nuestra oración? Para cubrir a nuestra familia, para cubrir, sí, a la gran mayoría de las personas, para que éstas no se vean afectados como casos mortales, sino que puedan por lo menos sobrellevar la situación. Para eso es la oración, mi amado hermano. Para tratar de poner, como si lo quisiera ver, bajo el aparejo que partieron, sí, de este mundo, cuando los hemos puesto en oración. Y quiero decir que por lo menos un 97% de todos los clamores que hacemos desde aquí a Dios han visto sanidad, han visto restauración, han visto liberación, han visto un milagro. Sí, por eso oramos, por eso. Porque Dios tiene misericordia en medio de las profecías que vendrán sobre. Sí, hubo una pequeña interrupción por el internet. No podemos hacer absolutamente nada, pero seguimos, no se desconecte, trate de mantenerse, no es su internet, parece que fuera el mío. Mis santos hermanos, insisto, oramos justamente para que las cosas, se las reciba, pero de una manera mucho más sobrellevadera. Y creemos que Dios nos guarda, creemos que Dios guarda a su iglesia, guarda a su pueblo. Así que tenga presente esto, mi amado hermano, ¿sí? Como no es que quiero escandalizarlo ni asustarlo, pero tampoco puedo ocultar con un dedo lo que es tan visible. ¿Sí? No quisiera en ese sentido que alguien me diga, pastor, pero usted que sabía, o usted que en Dios tiene algo de conocimiento, ¿por qué no nos dijo para poder orar más, para poder buscar más, para poder interceder ante Dios, para poder predicarle a otro? Entonces, por eso mismo le anuncio. Yo siempre decir, ¿no? Yo prefiero equivocarme, pero diciendo lo que dice la Biblia, que a no decirlo, callarlo, y cuando suceda, de pronto alguien que me venga a reclamar y me diga, pastor, usted se quedó callado, ¿por qué no me dijo? Yo le pregunto a usted como padre o como madre. Dicen muchos padres que nadie conoce a sus hijos una vez que pasan la puerta hacia afuera de la casa. ¿Usted qué prefiere? ¿Que alguien le venga a decir que su hijo anda en malos pasos? ¿O que ese alguien se quede callado? Puede ser que sea hasta mentira lo que le digan, pero prefiere que hasta para tomar preventivamente medidas, que a que todo el mundo se quede callado y usted sea el último en enterarse. Ahí sí fuera doloroso, ¿verdad? Usted dijera, uy, hermano, ¿por qué no me dijeron?
¿Por qué no me anunciaron? ¿Por qué no me anticiparon? Porque yo pude haber hecho algo exacto. Entonces, esa es mi labor como pastor. Sí, prefiero equivocarme diciendo la palabra de Dios y yo posiblemente adelantándome a cualquier cosa, pero prefiero decírselo que acallar y viendo las cosas como se ven, que se ve obviamente un panorama totalmente oscuro por delante, ¿sí? Y no permitir que la iglesia reaccione. No deseo eso, deseo que la iglesia esté apercibida. Deseo que la iglesia, amados hermanos, se encuentre atenta, ¿sí? Para poder tomar medidas, para tomar impulso en la oración, para tomar impulso en su congregar. Mi amado hermano, van a venir tiempos donde no nos vamos a poder congregar. Yo ya lo he anunciado, mis santos hermanos, ¿sí? No solamente a través de estos medios, sino porque la misma Biblia lo dice, ¿sí? En esa parte, mi amado, la escritura es clarísima cuando nos anticipa, ¿sí? De qué manera en los postreros tiempos la gente no sufrirá la sana doctrina. Y yo me he preguntado, ¿pero cómo? ¿Por qué? Porque la Biblia dice en 2 de Timoteo, y aquí lo estoy leyendo en el capítulo 4, verso 3, porque vendrá tiempo. Y esto va a entrar dentro de los estudios que se está haciendo en estos tiempos finales. Va a venir un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, dice la Biblia, sino que la gente, obviamente, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Pero yo me pregunto, ¿por qué se levantarán maestros conforme a sus propias concupiscencias? ¿Qué? ¿No habrá gente que predique la verdad? Y la respuesta es esa: no lo habrá. Y la pregunta, ¿pero por qué no lo habrá? Porque la iglesia como tal va a ser perseguida. La iglesia como tal, la de sana doctrina, va a ser confrontada, va a ser manipulada, así como lo está haciendo ahora. Yo os invito a los pastores y a los líderes que penosamente han cedido a todas las disposiciones del Estado de mantener las iglesias completamente cerradas. Yo converso a veces con mi esposa y le digo, ¿cómo es posible que la ferretería esté abierta? Y yo veo la gente haciendo cola para comprar un clavo, un tornillo. O veo las tiendas, o veo los centros donde se expenden alimentos. Claro, ellos lo consideran esencial. ¿Pero por qué lo consideran un negocio esencial? Porque se factura. Porque cada venta es un IVA que se va a las dependencias o a las arcas estatales. No le conviene dejar que no ingrese dinero. Pero como las iglesias no facturan, las iglesias no dan dinero, obviamente que se cierren. ¿Usted cree que a la gente, que a este Estado está salvaguardando la vida de la gente? Si así fuese, mi amado hermano, ya hubieran construido más hospitales. Si así fuese, ya hubieran comprado más camas. A mí me asombra, créame, lo que estamos viviendo y la cantidad de vidas afectadas. Mire, ¿por qué les cuesta? No es que me quiero meter en el ámbito político, Dios me aparte de aquello, pero sí me duele al ver que gente que uno conoce, gente que uno estima, llamado, muere más allá por la voluntad de Dios, pero también muere por falta de previsión. Es como que alguien muere porque tiene disentería y nadie hace nada para rehidratar al paciente. O sea, eso es una muerte negligente. Mira, si estos líderes que tenemos tuvieran un poquito más de precaución, ¿qué les cuesta volver al semáforo en rojo? A ver, solamente un ejemplo allí. ¿Qué les costaría? Absolutamente nada. Pero quieren la reactivación económica. Y claro, al salir la gente se contagia. Y ahí están los estragos. Amados hermanos, le digo esto o cito esto por una sencilla razón. Yo tengo mucha familia en la sierra.
Yo soy del área de la sierra, hacia la región de la serranía, mi amado hermano, y sí nos duele al ver cómo familia, amistades están expuestos a esta enfermedad. Pero todo porque obviamente no se precautela la integridad de la gente, sino la integridad de los bolsillos. Y eso está muy mal. Pero muy aparte de aquello, ¿qué hace la iglesia? ¿Protestar? No, la iglesia ora. ¿Qué hace la iglesia? ¿Sale a hacer huelga? No, la iglesia ora, clama, gime. Pero la iglesia lo que no puede hacer es esconderse. Lo que puede hacer es tapar, o esconderse tras sus puertas. La iglesia debe en los últimos tiempos sacar a relucir lo que es. La Biblia dice, mi amado hermano y hermana, que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía. No nos ha dado ese espíritu, sino de poder, de dominio. Mi amado, tú tienes a Cristo. Hoy más que nunca debes salir a relucir lo que eres en Cristo. Siempre lo he... Hoy por hoy no puedo cambiar el discurso. ¿Qué haría Jesús en tiempos de pandemia? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría nuestro Salvador Jesucristo si estuviera caminando por otras calles? ¿Tú crees que se escondería? ¿Tú crees que estaría guardando cuarentena? ¿Tú crees que Jesús estaría escondido en la montaña para que no se contagie? ¿Tú crees eso? Pues si tú dices no y eres seguidor de sus pisadas y eres proclamador de su evangelio, eso sí te digo, donde estaba Jesús, en esos 3 años y medio de ministerio, donde estaba Jesús, estaban sus discípulos. Y en el único momento del ministerio de Jesús donde él se encontró completamente solo, pero él seguía ahí, fue cuando lo capturaron para crucificarlo. Pero él no se escondió. Él se adjudicó. Y si tú tienes el Espíritu, creo yo que hoy más que nunca debes de manifestar lo que eres. Solo Dios sabe cuántas vidas Dios podría salvar del COVID si tan solo tú te decidieras. Anda con tu tapaboca, anda con tus guantes, con tu alcohol, con tu gel, anda con todo. Si quieres, métete en una funda y pon 2 huequitos en los ojos nada más. Pero anda y ora por el enfermo. Visita a los que están en necesidad. Llévales un pan. Dios quiere glorificarse, pero no lo va a hacer solamente escondidos, porque hay muchos que se han escondido tras la oración. Mi amado, es la oración y la acción a la oración la que Dios quiere ver en su iglesia. La oración y la acción tras la oración. La fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. La obra debe de ir acompañada de fe y la fe debe de ir acompañado de obras. Mis santos hermanos, así que tenga presente si estos, no digo anuncios, sino más bien esta información, para que no la tome a menos, sino que le dé la debida importancia. Hoy vamos a estar meditando en la palabra con respecto a los tiempos semejantes a los de Noé y a los de Lot, del cual hoy por hoy esta generación se está asemejando de una manera perfecta en aquellos tiempos antiguos, mi amado, y que obviamente todo esto proclama el advenimiento del Señor. Le dije, mire cómo, ojo, mire cómo en Colombia, por eso me gusta informarme un poquito, mire cómo en Colombia, la nube de arena del Sahara, que está
cruzando todo el mar Atlántico. ¿Sí? Viene, mi amado, y tiene como con neblina la ciudad. ¿Sí? La arena del Sahara ha viajado por, ¿sí? Los vientos han hecho lo suyo por todo el mar Atlántico y se ha posado sobre el país de Colombia. Añada, insisto, la pandemia del COVID. Añada terremotos en diferentes lugares. Hasta aquí creo que hubo el día de ayer o antes de ayer un temblor pequeño. En México fue más fuerte. Añada, amado hermano, que no son coincidencias. Yo lo he dicho muchas veces. En Dios no hay coincidencias, en Dios hay providencia. Lo que Dios aprueba es lo que ocurre. Mire cómo el Shanghái, así mismo, si comienza en sus estados de erupción a hacer sus afectaciones. Considere, mis santos hermanos, ¿sí? La maldad, las guerras, los tumultos que hay en la actualidad, la corrupción que existe, la maldad, cómo se ha proliferado. Escuchaba cuando veía la noticia esto de esta nube de arena que está sobre Colombia, que en Colombia existen alrededor, mire, yo me espanté. Yo pensé que esto era números de décadas, pero no, existen aproximadamente cerca de 19,000 niños violados en el año. Cantidades, pero exorbitantes. La maldad está en todo su auge. Mis santos hermanos, añadamos a esto, pues como también se decía, sí, que tenemos una plaga de langostas que está arrasando con los sembríos. ¿Tú crees que esto no va a provocar hambruna? ¿Cómo quedarán las selvas, mi amado hermano, tras una oleada de plaga de langostas, que son unos animales, pero fuera del tamaño común, que se posan sobre un árbol y en minutos lo dejan, pero en puro tallo? Mi amado, hay que orar. Hay que apercibir a la gente. Apercibe al pueblo, te lo ruego. Apercibe a tu familia. A veces nos conectamos para vender Yambal, nos conectamos para promocionar cualquier cosa. Conéctate, pero para darle a conocer la palabra. Dile, oye, mira lo que está pasando y mira lo que dice la Biblia. ¿No te parece que estamos viviendo en tiempos, pero que donde ya no hay vuelve atrás? Ahora hay que afirmarnos en Dios. Alértalos por el amor de Cristo Jesús. Esto se pondrá peor. Yo converso con mi esposa de estas cosas y digo, ¿qué está esperando el mundo? ¿Qué está esperando la iglesia? Que caiga un meteorito y comience a hacer lo suyo también. ¿Qué estamos esperando, amados hermanos? ¿O ya te acostumbraste a la maldad? ¿O ya te acostumbraste a los temblores? ¿Ya te acostumbraste al COVID? ¿Ya te acostumbraste a este debacle económico financiero mundial? ¿Ya te acostumbraste? ¿Ya te acostumbraste a quedarte en casa y no venir a la iglesia? Mira que el amor de muchos se ha enfriado. Amados, cuidado. La iglesia no puede dormir. Ahora más que nunca la iglesia está despierta. Pero despierta no solo para sí, sino para también alertar a otros. Amados hermanos, vamos a pasar a la meditación de la palabra. Le invito obviamente a abrir sus Biblias, vamos a ir a los Evangelios. Sí, porque es necesario poder a través de la Escritura, ¿no? Ir y meditar en ella. No olviden enviar, obviamente se me escapaba, no olvide, mi santo hermano, enviar su petición de oración. Amén. Envíe su petición de oración. Muchos dirán, no, ya en mi entorno todo el mundo está sano, ya, pero mire las noticias, mire los males de otros, haga lo suyo. Identifíquese con las cargas de los demás. ¿Sí? Por eso es que a veces nos quedamos cortos de palabra cuando vamos a orar. Decimos, ay Señor, no sé qué orar, no sé por qué. Mira una noticia y mira el mal de otro, haz lo tuyo y vas a ver cómo vas a tener bastante de qué decirle al Señor. Pero no lo hagas mecánicamente. Hazlo en Dios siendo sensible. Y si no eres sensible, dile, Señor, hazme sensible. Ora para que Dios ponga un corazón de carne, un corazón que pueda condolerse del mal ajeno. Solo así tu oración será
con fervor. Vamos al Nuevo Testamento, vamos a ir a los Evangelios, y quisiera pues ir al Evangelio de Mateo, también Mateo capítulo 24. Hoy sí vamos a sumergirnos en este precioso y fascinante capítulo que encierra una gran cantidad de revelaciones de los tiempos venideros, de los tiempos finales. Mis santos hermanos, allí vamos a tener pues una lectura y obviamente vamos digamos a contrastar, ¿sí?, lo que dice la Escritura y lo que está pasando a la fecha. Bien, acompáñenme por favor en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 24. Y por si acaso hay alguna pérdida de señal, no se desconecte, manténgase, así que espero en Dios que se supere por sí solo. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte y le dijeron: dinos. Me encanta el escenario, ¿sí sabe? Me encanta cómo Jesús era tan accesible a sus discípulos y cómo preparó el ambiente para poder, porque el Señor sabía lo que él sabe todas las cosas, y él sabía que habría de ocurrir en el lugar que tenía que ocurrir. Y esto el Señor lo va a dar a conocer en el lugar preferido de oración que él tenía. Sí, Jesús tenía por costumbre, por lo general, orar en el huerto de los olivos, o buscaba zonas altas para poder estar aislado de la gente, porque el Señor, obviamente por la fama que le precedía, por lo general nunca estaba solo, siempre había alguien. Entonces él tenía que orar o buscar tiempos de oración. Lugares más concurridos, donde uno piensa que no va a concentrarse para son los lugares. Yo tomé y le di nada más una alabanza, una introducción de una alabanza para seguir su ejemplo, para poder intensificar la vida de oración. Sí, y de pronto se la digo porque todo creo que lo que beneficia para el crecimiento espiritual, creo que es bueno poderlo compartir. Y yo estoy tomando por costumbre salir a caminar, ¿sí?, para así un poco de cardio, como dicen algunos, ¿no? Cuando puedo trotar, troto. Pero Dios, mi trotar es como ¿cómo le digo? Como una liebre, pero con pata rota, ¿no? Poquito más camino. Y veo gente que pasa a mi alrededor, gente para acá, para allá. Bueno, pero esos tiempos son tiempos de oración. Para mí son tiempos de oración. Son tiempos de búsqueda. Y me siento intranquilo. Sí, hemos vuelto. Como le digo, esto sí se me escapa de las manos. Sí, manténgase conectado. Disculpe por las interrupciones propias del internet. Como le decía, estos tiempos sí, son tiempos de oración. Tiempos que son muy valiosos y que a la verdad me aíslan posiblemente cerca al Señor. Cada quien obviamente verá cómo, diríamos así, cada quien verá cómo busca la forma y la manera. No a todos les resulta posiblemente la misma estrategia para poder tener o sacar tiempo para orar, pero de que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Ahora, cuando vamos al Evangelio de Mateo, como ya estamos leyendo, ¿sí?, en el capítulo número 24, verso 3, ¿sí?, capítulo 24, versículo número 3. Dice allí el Señor: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte y le dijeron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Y claro, ahora la pregunta es, ¿de qué cosas? ¿De qué cosas específicamente hablando? Y ellos, mis santos hermanos, pudieron entrever
de que el Señor ya había anunciado la destrucción del templo. Y había anunciado desde el capítulo 23 mismo y 24. Hay que obviamente considerar todo el contexto, porque esto se une con Marcos capítulo 13 y se une con el Evangelio de Lucas allá en el capítulo 20, 21, 22. Es decir, tenemos una vasta información, ¿sí?, que transmite lo que Jesús anunciaba, de que Jerusalén sería sitiada, de que el templo sería destruido, de que habría obviamente de levantarse, sí, a través de muchas situaciones, pues en este caso muchas persecuciones, se habría de dar diríamos, una gran persecución a la iglesia. Entonces, sus discípulos dijeron, bueno, a ver, Señor, ¿cómo es la cosa? Ocurrir. Y lo primero que le preguntaron es, Señor, dinos, ¿cuándo? Ahora, esta expresión de los discípulos, cuando ellos mencionan diciendo ¿cuándo?, usted tiene que entenderla bajo la óptica humana. Porque si yo me pongo en los zapatos de los discípulos, yo también hubiera dicho, Señor, ¿cuándo? Y claro, si yo digo cuándo, es decir, lo que quiero de alguna forma es decir, para poderme preparar. Es como que alguien te diga a ti, mira, oye, te van a robar. ¿Y tú qué va? ¿Qué le preguntaría seguidamente? ¿Cuándo? Claro. No te importa. Y luego te importaría decir, ¿y cómo? O sea, ¿qué van a usar o cómo lo van a hacer? Pero primero es cuándo. Primero es saber fechas. Primero ellos decían, dinos cuándo. Danos algún indicio de cuándo será esto. Y dice el versículo número 3, ¿cuándo serán estas cosas? Y luego le preguntarán, ¿y qué señal de tu venida? ¿Qué señal habrá de tu venida? Ahora, qué curioso, ¿ah? Porque Jesús estaba con ellos. Pero en ese preciso momento ellos asimilaron lo que tanto Jesús les venía diciendo. ¿Qué cosa? De que Él no estaría más con ellos. De que Él sería entregado. Que Él sí les dejaría. Y como tercera parte le dice, y del fin del siglo. 3 cosas le preguntaron a Jesús. La primera es, ¿cuándo serán estas cosas? Segundo, ¿qué señal habrá de tu venida? Y luego les dijo, dinos también acerca del fin del siglo. Hablando ya del tiempo del juicio, que es lo que se veía el día de ayer. Me voy a saltar el versículo número 5, que ya fue 4, perdón, que ya fue motivo de estudio, pero bueno, lo leo. Dice aquí, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Eso ya lo analizamos, ¿no? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Verso 6, oirán de guerras, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis o que no perdáis, en este caso, el control, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ahora, este versículo 6 ya se cumplió en su esplendor. Y lo que hoy por hoy vemos como ciertos levantamientos de naciones entre naciones son como secuelas de lo que ya existió, son réplicas del gran terremoto que hubo. Porque ya hubo, pues, mi amado hermano, han habido guerras grandes a través de los siglos. Han habido, mi amado hermano, por ejemplo, las guerras napoleónicas han sido guerras grandes. Si voy más acá, diríamos así, a nuestros últimos siglo XIX, siglo XX, la Primera Guerra Mundial, eso cobró más de 40 millones de muertos. La Segunda Guerra Mundial, mi amado hermano, allá por el año 1940, mi amado, eso cobró como cerca de 60 millones, pero solamente a judíos afectó como a más de 6 millones. O sea, estamos hablando de que han existido, sí, guerras, pero en cuanto a su magnitud, a gran escala. Y por allí obviamente han habido réplicas de guerra, posiblemente levantamientos internos, subversiones, posiblemente por allí cierto cruce de balas entre fronteras, pero no ha sido como lo que se ha vivido en cuanto a una guerra, ¿sí? Guerra ya declarada a nivel mundial. Ya el Señor lo había anticipado, pero también dijo al final de estas, pero no es el fin.
O sea, en la época propia de guerras como tal, más allá de la tercera guerra que está obviamente por la escritura también profetizada, que es la guerra del Armagedón, eso es otro tipo de guerra, una guerra exclusiva dentro de la gran tribulación que vendrá. Pero esto, de acuerdo al versículo número 6, hasta allí dice fin. Sí, aún no es el fin. Y ahí en el versículo 7 el Señor aclara, porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Ahora, si eso no te suena a los actuales, no sé qué lo hará. Pero esto está en todo su apogeo. Pero todo esto, dice el verso 8, son principios de dolores. Así lo dice la Escritura. Y todo esto será principio de dolores. Y aquí el Señor lo compara como los dolores de parto. Ahora, yo aquí no voy de pronto a tratar de asemejar pues no un dolor de parto con el proceso propiamente apocalíptico, pero el Señor lo usa como una especie de, diríamos, de referencia, ¿sí? Ahora, mi esposa está aquí al frente, a mí le voy a hacer una pregunta, sino que no la tenía desarrollada porque, diríamos, hay cosas que salen al andar, ¿no? Por ejemplo, cuando uno comienza a tener dolores de parto, los primeras, como dicen por allí, los primeros través, creo que le dicen, ¿no? Aquí en voz alta voy a hablar para que mi esposa me responda. Cuando aparece el primer gran dolor de parto, los otros dolores de parto, ¿con qué frecuencia de tiempo se repiten? ¿Qué será? ¿Cada 10 minutos? ¿Cada qué tiempo? El 10 minutos. Ya. Ya. Es decir, que entre dolor y dolor, ¿cuántos tiempos habrán? ¿Unos 10 minutos? ¿Más? Ya. No, o sea, me refiero básicamente entre dolor y dolor. Ya. ¿Qué tiempo pasa en el tiempo largo? Sí, unos 5 minutos. 5 minutos. Bueno. Y de ahí, conforme se siguen dando los dolores, se sigue achicando el tiempo, me imagino, ¿verdad? Listo. Mis santos hermanos, pongamos ese precedente. Y yo sé que tras cámara, sí, me están escuchando muchas mamitas, ¿no? Es decir, muchas mamitas que han también tenido o han pasado por el proceso de alumbramiento. Yo sé que ahorita en este momento entre ellas se están dirando, no, es cada 8 minutos, otra vez, no, cada 7. Bueno, redondeemos. A mí me gusta redondear dándole bastante fuga. Vamos a poner que sea 10 minutos. Ya, listo. Entonces, marquemos el ritmo. 10 minutos, el primer gran dolor. De allí va bajando, diríamos, ¿no? Cada 9, cada 8, cada 7, cada 6, cada 4, cada 2, hasta que llega un momento en que el dolor se hace, en el minuto, se hace más extenso y a veces ya permanece el dolor. Porque el niño comienza a encajarse, ¿verdad? Mi amado, pero hay algo que yo quiero sí resaltar en esta noche. Cuando el dolor empieza, ya no hay vuelta atrás. Eso es lo que quiero en Dios hoy destacar. Cuando el proceso de parto empieza, no hay quien lo detenga. Y si acaso se interrumpe, o corre riesgo la madre, o corre riesgo el niño. ¿Verdad? Cuando ya el aguafuente, digo yo, no, ya se rompe, no hay vuelta atrás. Y yo quiero, por favor, que la iglesia haga conciencia de esto, sobre todo los creyentes, porque en nosotros los hijos de Dios recae la responsabilidad de alertar, de anunciar, de proclamar y de buscar la asistencia para poder, sí, recibir a ese niño que vendrá, por así decirlo, ¿no? Mi amado,
el Señor ha dicho, esto será principio de dolores. Y esto será como dolores de parto. Claro que sí. Sí, porque allí, mi amado hermano, dentro de la, digamos así, dentro de la escritura, por eso siempre me gusta poder ver a través de la Biblia, obvio, porque no puede ser otro libro, sí, el que nos pueda instruir, el que nos pueda de alguna manera abrir camino. Sí, allí, mi amado, la misma palabra nos anuncia de que esto es simplemente principio de dolores. O principio de dolores. Pero esos dolores irán en aumento. Mira, un ejemplo es lo que dice, no pierdas Mateo 24. Y mira, por ejemplo, lo que dice Romanos capítulo 8, verso 22. ¿Lo tienen? Romanos 8:22, por ejemplo, dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y mira que Pablo lo decía hasta en el tiempo que se escribía la carta. Imagínate, hacia eso tú le añades 2000 años más. Entendiendo esto, que para el Señor 1000 años es como un día. Mira, para Dios, desde que Pablo escribió esta carta hasta la fecha, para el reloj de Dios dicen, si le escribió el lunes, él dice estamos miércoles. Porque el tiempo de Dios no es mi tiempo. Para nosotros, pues, ay Señor, cuántos miles, cientos de años han pasado y no pasa nada. Eso es en tu reloj. Pero ya lo hemos visto en el Kairos de Dios, esto es de manera, pero mucho más acelerado. Mi amado hermano, también dice la palabra, mi querido hermano, allá en Apocalipsis capítulo 12, verso 2, Apocalipsis capítulo 12, verso 2, hablando acerca del pueblo de Israel y de cómo ésta va a ser perseguida. Dice allá, y estando encinta, Apocalipsis capítulo 12, verso 2, dice allí, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Y esto habla de un despertar para una persecución terrible. Ya entraremos en algún momento, si Dios nos lo permite, por lo menos por vía en vivo, pues no, a dar un pequeño análisis con respecto a los eventos propios del estudio del Apocalipsis. Pero cuando el Señor menciona acá en el verso 8 que esto será principio de dolores, lo está asemejando a dolores como de parto. Dolores, mi amado hermano, que penosamente sí, se sucederán. Claro que sucederán. Porque, vuelvo y repito, cuando esto acontece, ya no hay vuelve luego. Una vez que el dolor empieza, ya no termina. Una vez que el dolor, mi amado hermano, comienza, es un proceso inevitable. Por eso es que aún, mi amado hermano, cuando vamos, por ejemplo, al libro de Mateo, que retomando obviamente al texto inicial de estudio, cuando retomamos Mateo capítulo 24, dirá pues en el versículo número 5, ¿sí? Perdón, versículo número 9, perdón, ya leíamos el 8, dice, entonces, os entregarán a tribulación. ¿De qué cosa se habla, mi amado hermano? Si hoy por hoy, de acuerdo a los versos 6 y 7, hablando de que habrá guerras, habrán, como dice aquí, levantamientos de nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, habrá hambres, habrá terremotos en diferentes lugares, entre muchas otras cosas más, porque insisto, esto se tiene que complementar con lo que dice Lucas y lo que dice Marcos también. Mi amado, cuando esto que ya se está viviendo y que no es que va a terminar, es un suceso de sumatoria, es decir, habrá pestes, pero también habrán terremotos. Esto no es que si hay peste ya no hay terremoto. No. Esto es, hay peste más terremoto. Hay guerras más enfermedades. O sea, es una suma. No es que desaparece algo para aparecer otra cosa. No, aquí no es como en las plagas de Egipto.
de que terminaba una y empezaba otra. Para este tiempo, para esta humanidad, para esta generación, las plagas de Dios vienen sumadas, una tras de otra. ¿Por qué? Porque la maldad del hombre amerita de Dios mayor condenación, mayor castigo. Ahora, en el versículo 9 a mí me preocupa, porque aquí está inmerso la iglesia. Porque dice la Biblia, porque aquí esto se limita a la iglesia y dice, os entregarán a quienes. ¿Quiénes le estaban preguntando a Jesús? A los discípulos, pues. A ellos les dirá, os entregarán a tribulación. Los van a matar. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de que ser cristiano no será motivo de orgullo para proclamarlo a la gente. Al contrario, será motivo de señalamiento, de cuestionamiento y de persecución. Mira, la iglesia primitiva fue perseguida por casi todo el imperio romano. Por lo menos en sus primeros 300 años, la iglesia fue perseguida, pero de una brutal, mi amado hermano. Cuando vamos a la Escritura, la Biblia también nos dirá, versículo 11, muchos falsos profetas se levantarán. Y hoy por hoy estamos plagados de esto. Dice aquí, y engañarán, esos falsos profetas engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Que es todo lo que se ha venido diciendo a través de este breve recuento. Ahora, cuando se leen estas cosas, voy a avanzar, voy a saltarme a propósito, por cierto, lo que dirá el Evangelio de Mateo 24, me voy a saltar de adrede porque obviamente quiero ahondar un poquito en el tema de esta noche. Y esto se encontrará, mi querido hermano, allá desde el versículo 37. Vayamos, por favor, al verso 37. Dice el Señor, mas como en los días de Noé, y esto es lo que quiero ahondar, tanto como en los días de Noé como en los días de Lot. Mas como en los días de Noé, así será la vida del Hijo del Hombre. Amén. ¿Qué dice la Escritura? Porque como en los versículos 38, porque como en los días antes del diluvio, es decir, antes de que venga, porque mira, para los tiempos de Noé, el diluvio fue como el gran día del juicio de Dios sobre la tierra. Sí, así te lo podría decir. Así como cuando en los tiempos de Lot, cuando llovió fuego del cielo, fue el juicio de Dios directo. El problema fue que estos juicios cayeron no de manera desaprensiva, porque la Biblia sí dice, ojo, la Biblia sí dice que Noé, en los tiempos, mi amado hermano, sí, antes del diluvio, ojo, fue lo que posiblemente hoy la iglesia no quiere ser. ¿Qué cosa no quiere ser la iglesia hoy por hoy? Pregonero, proclamador, predicador. En la segunda carta, no pierda Mateo 24, en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, ven conmigo por favor. Segunda carta de Pedro, capítulo número 2, versículo número 5, solo el 5, dice el Señor, y si no perdonó al mundo antiguo, ¿lo tiene? Verso 5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, y mira lo que dice allí seguidamente, pregonero de justicia, con otras 7 personas, es decir, que los otros 7 también estuvieron en esa labor. Luego dirá, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Es decir, ahora, ¿qué es un impío? Yo quisiera de pronto aquí utilizar el diccionario.
Sí. Primer punto dice aquí que no tiene, en cuanto al concepto de impío, que no tiene o no siente compasión o piedad de primera mano. Ese es uno de los tantos significados que puede tener. En otro significado dice que no demuestra ninguna devoción religiosa ni religiones religiosas. Ahora, ¿cómo poder yo manifestar irrespeto? Ojo, irrespeto contra lo religioso. Poderlo manifestar cuando lo y lo rechazo. Cuando lo sé y soy un contrario a lo que yo ya sé. Es decir, que un impío, en pocas palabras, es alguien que conociendo lo sagrado lo pisotea. Conociendo, diríamos así, lo que Dios desea, él lo tira a sus espaldas. Por eso, dice 2 de Pedro 2, verso 5, Dios trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. La pregunta es, ¿cómo vino ese juicio? Ya sabemos que Noé era un proclamador de la palabra, era pregonero de justicia. Y cuando volvemos a Mateo 24, versículo número 37, nos dice el Señor en el versículo 37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y dice el verso 38, porque, ojo, porque en los días antes del diluvio, ¿en qué estaba o en qué se encontraba la gente? Mira, estaban comiendo y ¿qué más? Y bebiendo. ¿Qué tiene que ver este asunto con como queriéndolo verdadero contexto? ¿Qué tiene que ver el comer y el beber? ¿Acaso comer y beber es pecado? Ahora, no tanto se refiere al saciar necesidades básicas humanas, porque también todo saciar, sino que habla más allá del apetito, habla acerca del desenfreno por estas cosas. Mi amado hermano, quisiera obviamente contrastarlo con un texto bíblico. Venga conmigo a las cartas, ¿sí? Ya le doy la cita bíblica. Aquí estamos. Listo. Cuando uno va, y ven conmigo por favor, a la carta de Filipenses. Filipenses, por favor. Voy a ir a dos textos bíblicos. El primero está en Filipenses capítulo 3. ¿Sí? ¿Lo tiene? Filipenses capítulo número 3. ¿Lo encontró? Voy a leer desde el verso 18 al verso 19. Cuando Mateo capítulo 24 se refiere a esto de versículo número 38 que dice, lo voy a volver a leer, 4:30, dice, porque como en los días de Noé, antes del diluvio obviamente, estaban comiendo y bebiendo, casándose, añado, casándose y dándose en casamiento. ¿Qué tiene esto de malo? Bueno, primeramente veamos 3 versos 18 y 19, ¿sí? Y de ahí lo vamos a complementar con algo que está en Romanos también. Dice aquí, porque por ahí, dice aquí el Señor, andan, no pocos, dice, andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora, les dijo el apóstol Pablo, lo digo llorando, es decir, con dolor, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque la cruz representa, entre otra cosa, crucifixión a los deseos más, los deseos desordenados de la carne, los deseos más, diríamos, recurrentes de la carne. Dice aquí, son enemigos de la cruz de Cristo. Y aquí viene, verso 19, el fin de los cuales será perdición. Y me interesa ver qué dice aquí, cuyo Dios es el vientre. Ponga el asunto a esto, subraye eso. Filipenses 3, verso 19 ahora. Cuyo Dios es el vientre, es decir, solamente
Y no se refiere por el comer. Todo el mundo desayuna, almuerzo y merienda, pero no se refiere a eso. Se refiere no solamente nutrir el cuerpo con lo básico, sino nutrir el alma con todo tipo de antojo y deseo de la carne. Es decir, que nunca se privan de nada. No porque no haya que saciarse o no haya que comer o no que no haya que vestir o no que no haya de conocer o de pasear. No, es que solamente viven para el deleite de estas cosas. Viven de viaje en viaje. Viven, diríamos así, de restaurante en restaurante en el sentido propio de la exageración. Pues no, es verdad que hay que salir de vez en cuando con la familia, pero eso son cosas ya esporádicas, pues. Pero hay gente que no, que solamente piensa en solamente el nutrir la carne. El insaciable deseo de la carne. Dice acá, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios, o sea, por lo que ellos se sienten orgullosos, es su vergüenza. ¿Por qué? Porque solo piensan en lo terrenal. A eso es que se refiere. Cuando vamos a Mateo 24, no tanto se quiere satanizar el asunto de comer, no, se sataniza, es el asunto del deseo ansioso, de solo saciar la carne. Y este asunto de casándose y dándose en casamiento habla acerca de la promiscuidad. Hoy por hoy, mi amado, como yo lo anunciaba en otras enseñanzas, qué fácil es casar. Y ahora, para dejar a un lado ese vínculo legal, ahora es unirse y desunirse. Con qué facilidad la gente se une y se desune. Con qué facilidad usted en la mañana se está conociendo y en la tarde está en el hotel. En la discoteca. Pegan 2 bailadas y la otra bailada es en el hotel. Oiga, vivimos en un tiempo como nunca antes. Por eso es que el Señor dirá en el versículo 38, hasta el día en que Noé entró en el arca. Ahí, el día que Noé entró en el arca, amados hermanos, hasta cuando Dios trató con su hijo en la tarea propia de elaborar salvación, que nosotros en ese sentido es Cristo, pero que una vez que él entró en la seguridad de lo que Dios le había dicho que construya, inmediatamente, amado hermano, comenzaron los juicios de Dios. Y a mí hay algo que me causa mucho impacto, porque la Biblia dice en el versículo número 39, la reacción de la gente. Mira que Noé era pregonero, Noé era un proclamador, era un predicador en medio de su tiempo. En los tiempos finales la iglesia debería ser un Noé. Usted y yo deberíamos de ser la familia de ese Noé. Pregonera de justicia. Padre, madre e hijos y las esposas de sus hijos. Pero hay algo curioso, que ellos se dedicaron a pregonar el evangelio, a pregonar el juicio de Dios, juicio que por cierto ellos, sabiéndolo, no lo asimilaron. Y dirá en el verso 39, y no entendieron. Es que cuando uno le predica a la gente acerca del amor de Dios y del juicio venidero, ellos dirán, sí, me gusta oír, pero yo todavía no tengo para tomar una decisión, o yo en su debido momento, cuando arregle esto, cuando salga de aquello, tranquilo, a mí no me obligue, yo soy católico, o yo soy esto, yo soy lo otro.
Amado, la Biblia dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Es decir, que sobre ellos, para que abran los ojos, ya es cuando se vieron con el agua hasta el cuello. Y así pasará en esta generación. No lo entenderán hasta cuando se vean con el fuego. Ellos no se aperciben porque ven langostas, porque hay terremotos, porque hay pandemia. Mi amado, escuchaba este día que conversaba con una hermana de la iglesia. Me decía, pastor, la gente no busca de Dios. Estaba asustada la hermana. Escucho a los vecinos, escucho a la gente. La gente no, ya de Dios, en los medios televisivos, de Dios. Más allá de la novela que dan, que es puro más cuento que Biblia. De Dios no se habla. Antes, bien o mal, pero antes, hasta sacerdotes hablaban. Pero hasta eso se le ha quitado a la gente. Bien o mal, ¿se acuerda usted cuando había un espacio a la conciencia? ¿Se acuerda cuando daban antes Club 700? ¿Se acuerda, verdad? La gente antes era más temerosa. Pero ya ni eso. Porque eso no vende. Eso no genera ingresos. Eso más bien es contra la propaganda consumista. Imagínate que alguien predique y digan no fumen y el mismo canal esté promocionando cajetillas de cigarrillo. La pregunta es ¿quién paga más? Pues imagínate que alguien predique y que le den espacio y que diga no sean alcohólicos y presenten la propaganda de la cerveza. ¿Qué paga más? Pues el evangelio no es popular. El evangelio es más bien controversial, confrontador. Pero el evangelio salva. El cigarrillo mata. El evangelio restaura. El licor destruye. Y eso es lo que se ha elegido publicar. Lo que vende ahora es la pornografía. Lo que vende ahora es la promiscuidad. Cada canal de televisión en este país tiene su brujo, porque hay que decir las cosas como son. Ellos se llaman de otra manera, se llaman psicólogos paranormales, o le ponen unos títulos bien bonitos, oiga, ¿verdad? Que cuando uno los medium, no sé si son medium qué, pues no lo sé. Pero amado hermano, cada canal tiene su brujo, su cartomántico, cada canal, y tiene sus representantes de la sociedad LGTBI. Cada proclama, aun cuando dicen que no, que son moralistas y que son cuidadores de la familia, pero pasan películas donde se ven que se besan hombres con hombres, mujeres con mujeres. ¿Usted cree que eso edifica a la sociedad? ¿Qué decir de las redes sociales? Amados hermanos, estamos mal. Dice la Escritura que no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó, ojo, a todos. A todos. Ancianos, mayores, adultos, jóvenes, adolescentes, niños, recién nacidos, hombres y mujeres, y todos los animales. Ellos pagaron los platos rotos. ¿Quiénes? Los animalitos. Se los llevó a todos. Ese Dios que la gente llenándose la boca dice, Dios es amor. Dicen, sí. Y lo es.
Claro que lo es. Pero Dios también es justo. No pienses que porque Dios es amor no te va a castigar, no te va a disciplinar, no te va a alar las orejas. Claro que lo hace. Dios es amor, pero cuando Él ve que ese hijo suyo se ha rebelado contra Él y se levanta a matar a otro prójimo, Dios actúa en justicia. Mi amado, aún más, cuando vamos a la Escritura, no solamente como en los días de Noé, sino que también la Biblia nos dice que así también como en los días de Lot. Como en los días, mi amado hermano, de Lot, obviamente la gente vivía en un desenfreno terrible. Yo quisiera, por favor, que me acompañase a la Biblia. Es necesario ver por medio de la Escritura. Siempre la Biblia, mis santos hermanos, tendrá, digo yo, la respuesta a todas nuestras necesidades y curiosidades también. En Lucas capítulo 17, acompáñame, esperamos terminar con esto. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo número 17. ¿Lo tiene? Lucas capítulo 17. Voy a leer desde el versículo número 26 en adelante. Si voy a topar algo de Noé, como estamos hablando de los dos personajes, y nos introducimos con Lot. Dice el Señor, verso 26, Lucas 17, verso 26 en adelante. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Del Hijo del Hombre. Bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé, dice aquí, entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, vamos a Lot. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, se dedicaban a lo que la gente se dedica ahora. Compraban y vendían, plantaban y edificaban, es decir, pero de lleno al materialismo, de lleno a los negocios, de lleno a la prosperidad, de lleno a ver quién tenía más tarjetas de crédito, de lleno a cuántas casas tengo, cuántos carros tengo, cuántos bienes, cuánta ropa, todo lo que es lo superficial, todo lo que es simplemente lo material. Y dice allí, verso 29, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y pasó lo mismo como en los tiempos de Noé, y los destruyó, dice la Biblia. Y lo interesante, mi amado hermano, de cómo era Lot en esos tiempos, lo dice segunda carta de Pedro. Acompáñame por favor. Sí, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 2. Capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 2, verso número 6 al verso número 7, al verso 8, perdón. Y dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Mira, ahí hay una referencia fuerte. Libró al justo Lot, abrumado, él estaba abrumado, dice allí, por la nefanda conducta de los malvados. Y dice el verso 8, y esta es diríamos, la conducta o la actitud o la postura que debe de tener la iglesia el día de hoy. ¿Cuál? Porque este justo que moraba en afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos.
todo esto, mis santos hermanos, ¿sí? Respecto, obviamente, a lo que menciona Lucas 17, en el versículo, y ven conmigo por favor, verso número 30, en el cual terminará en esa parte diciendo: así será el día en que el Hijo del Hombre se dé a conocer o se manifieste. Es decir, que cuando Cristo aparezca en el escenario bíblico de estos últimos tiempos, mi amado hermano, cogerá a la gente, si lo quiero ser un poquito cómico, con una mano adelante y la otra atrás. Es decir, que los... Pero ya, ahí ya será tarde. Amado amigo. Luego, ahí ya no hay tiempo, conforme se decía en la parábola de las 10 vírgenes. Ya no habrá tiempo de ir a pedir aceite a las que lo tienen. Ahí ya no se puede decir: pastor, abre el templo que quiero ir a orar. Ya no. Ahí ya no habrá escapatoria. Ahí ya no habrá golpes de pecho diciendo: por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Ya no. Ahí ya no habrá un reaccionar para dar cabida a un arrepentimiento. Ya no lo habrá. Y quisiera obviamente citar algo allá, y ven conmigo por favor, porque siempre es, digo yo, meritorio, ¿no? Poder dar a conocer textos que ayudan a poder entender la postura de Dios, porque a veces somos tan ególatras, que solamente queremos nuestro beneficio y nuestra satisfacción. ¿Y qué del beneficio de Dios? ¿Y qué de la satisfacción de Dios? 4, Hebreos 4, verso 16, dice el Señor: acerquémonos. Amén. Hoy por hoy tenemos, antes de que venga el Señor, hoy tenemos esta oportunidad de gracia. Acerquémonos pues confiadamente, hoy se puede hacer eso, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia. Y cuando habla alcanzar, es porque la misericordia de Dios va a llegar en un momento en que ésta ya va a tener su limitación. Porque un día en el cual Dios, como lo hizo con el arca, la cerró, ya no había cabida. Aun cuando posiblemente entraban miles de hombres, el Señor la había cerrado, y por más que golpeaban el arca, ya Dios no la abriría. Yo me imagino, queriendo ver ese escenario de manera práctica, a madres con hijos de pecho golpeando el arca y diciendo: ¡Noé! ¡Muero yo! ¡Salva a mi hijo! Y Noé posiblemente por dentro del arca, desesperado: bueno, tráigalo. Pero había un problema. ¿Cuál era el problema? Dios había cerrado el arca. Eso lo dice el Génesis. Dios cerró el arca. Y así Noé, con lágrimas en los ojos, escuchando por fuera los gritos de las madres que por lo menos salven a sus hijos, todos murieron en el... Termino de leer Hebreos 4:16, la cual dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. Y lee por el amor de Cristo la parte final: para el oportuno socorro. Ojo, el oportuno socorro. Es decir, que el socorro que Dios nos da con su misericordia, mi amado, en el oportuna, debe venir de manera precisa, ahora, porque no siempre habrá el tiempo para ese oportuno socorro. Imagínate que te llegue, mira, tomo como referencia la noticia trágica de Carlos Luis Morales, que falleció, ¿no? Si él hubiera tenido posiblemente, digo yo, ¿no?, un desfibrilador en casa,
posiblemente, si lo hubiera tenido en casa, le hubieran llevado con signos vitales por lo menos a la clínica. Pero él ya llegó a la clínica, según el informe que ellos presentaron, garantiza que llegue a vitales luego de un electroshock pueda volver a la vida. ¿Quién garantiza eso? ¿Que va a volver a la vida? Nadie. Absolutamente nadie. Hay cosas que cuando vienen de manera oportuna sirven. Y hay cosas que luego de que pasa el tiempo y uno las tiene, ya no sirven de nada. Un ejemplo práctico en casa. Tienes un clavo, quieres ponerlo en la pared, pides un martillo, no hay, nadie te trae, encuentras una piedra, digo yo, ¿no? Una piedra bonita, algo de forma, y terminas poniendo el clavo con la piedra con dificultad, eso sí, hasta te puedes dar un piedrazo y todo en la mano, y ¡ay! Lloras, todo grita, pero pones el clavo. Suponer que una vez que pones el clavo y ya hasta guindas el cuadrito, viene corriendo tu hijo, papá, aquí está el martillo. Tú me, oye, habla serio, pues. Yo te lo 5 minutos antes me hubiera servido, pero no ahora, ya no me sirve. Pero esto es para eso. Ve, llévatelo. Asimismo, mis amados amigos, sobre todo ustedes que me escuchan, Dios hoy, de manera oportuna, ¿de qué sirve tirar una boya si ya se ahogó? ¿De qué sirve la boya? Ya no sirve de nada. El socorro de Dios es oportuno, viene a tiempo. Y tienes que aprovecharlo ahora. Ahora que los tiempos del fin están anunciando por doquier que Cristo viene, que Cristo se acerca, que la iglesia tiene que estar activa para ir en rescate, tirando esas boyas a quien más puedan. Hoy. Porque hoy todavía hay misericordia y gracia. Hoy que la maldad está en aumento, sobreabunda la gracia. Pero esa abundante gracia un día va a cerrarse como se cerró el arca. Esa luz un día se va a apagar y nadie le va a poder volver a encender. ¿Por qué? Porque Dios se encerrará en su templo en medio de una cortina de tinieblas y nadie podrá interceder allí. Dios ejecutando sus copas de la ira. No habrá oración que entre. No habrá abogado en ese momento. No habrá mediador en ese momento. Hoy Cristo es el mediador por excelente. Es abogado perfecto para el mundo entero. Hoy. Mañana podría ser tarde. Amados, por eso es que el Señor en estos textos, y le dije que le iba a dar también el texto de Romanos, capítulo 8, verso 5, dice Romanos 8, 5, porque los que son de la carne, hablando de lo carnal, de las concupiscencias me refiero, ¿no? Dice el verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Por eso es que en las generaciones de Noé y de Lot, la concupiscencia de la carne se adueñó o hizo esclavo el cuerpo para los deseos banales que hoy por hoy se están repitiendo. Hoy la gente no puede tener una relación sana si no hay sexo. Hoy la gente no puede con esfuerzo y con sudor adquirir algo sino a través del robo, del hurto, del engaño, ¿me entiende? Del desfalco, de lo fraudulento. Hoy por hoy es la vía rápida. Hoy por hoy es el camino que más, digamos así, más facilidades me brinda. Se está levantando o ya está levantada una generación perversa, maligna. Dicen que aman, pero sus obras, sus hechos, sus frutos
dicen todo lo contrario. Yo me niego a creer que alguien que dice que ama al pueblo está enemistado con el político del frente. Es absurdo. El que tiene el verdadero amor, según el Evangelio de Cristo, ama a los que le aman, pero también aman a los enemigos. Porque ese es el verdadero amor. El que ama sin, mi amado hermano, condición. Ama tanto al que está de acuerdo con él como al que no está de acuerdo con él. Ese es el verdadero amor. Porque nadie tiene mayor amor que este, que aquel que da su vida. Ese es el amor de Cristo. Por otros, obviamente. Amados, estamos en tiempos peligrosos. Tiempos finales. La naturaleza grita, gime, está de dolores de parto y ese dolor irá en aumento hasta que nazca. Dos cosas al mismo tiempo. Nacerá la luz para salvación del pueblo de Dios y nacerá la destrucción del juicio para el pueblo que ha rechazado la luz. Amados, hasta aquí llego con el mensaje de esta noche. Hoy que hemos visto este subtema, como en los días de Noé, como en los días de Lot. Espero que el Espíritu Santo haya hablado a tu vida y te permita reaccionar de una manera sabia, prudente y ágil, porque el tiempo es corto, muy corto, y los juicios de Dios ya empezaron y no se detendrán hasta que todo sea cumplido. Amén. Vamos orando. Si ya tenemos aquí las peticiones, toda petición que llegue de este momento para en adelante, pues quedará para el día de mañana, ¿sí? Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos infinitamente, mi Dios, por este tiempo tan maravilloso de enseñanza bíblica. Mi Rey, he aquí ahora presento delante de ti estas peticiones de oración. No sin antes decirte, oh Dios, que esta enseñanza que hemos dado entre, Señor amado, en los tuétanos, en la médula de los huesos de tus hijos. Tenemos la verdad en la palma de nuestra mano. Hay que usarla. Hay que usarla, Señor. Ya no podemos callar. Ya no podemos, Señor amado, vendar nuestros ojos. Debemos dar a conocer que el fin se acerca. El fin se acerca, Señor. Te suplicamos, Padre, que nos halles velando, nos hayes apercibido, nos hayes despierto, haciendo tu voluntad. Y te suplico, mi Dios, que se cumpla en nosotros lo que dice tu palabra referente a esto. Que iremos gimiendo y llorando, regando la preciosa semilla. Iremos con lágrimas, Señor amado, con gran dolor y sufrimiento. Pero regresaremos a ti con las gavillas llenas, Señor, con la cosecha abundante para tu reino, Señor. Perlas que adornarán nuestra corona el día en que estemos en el tribunal de Cristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermano Wilfrido Chonana pide oración, dice aquí, para que el Señor otorgue a su familia y amistades salud, dirección y bendición. Pide también, dice aquí, por la adquisición y edificación del terreno de la iglesia de Mucho Lote. Amén. Sí. Este lunes, sin más tardanza, estaremos, creo yo, en el municipio entregando el oficio. Joao Laguatasí pide oración para que el Señor otorgue salud y fuerzas a aquellas familias que se encuentran sin el ingreso, sí, en este caso pues, o el recurso económico. Pide también mi hermano Joao por aquellos que están hospitalizados
con los síntomas del COVID, para que el Señor dé dirección a los jóvenes y a los adultos para hacer el bien. Así es, hijo, espero que esa petición se haga tan real lo más pronto posible. Mi hermana Rosa Cruz pide por el país de Brasil, por la plaga que se les avecina, ¿sí? Es decir, por esta plaga de langostas. Aquí sí le rogaría a la iglesia, vean las noticias, vean el YouTube, vean cosas buenas, vean cosas que edifiquen, mi amado hermano, y se dará cuenta de qué manera, ¿sí?, el mal está más cerca. Imagínate que esa plaga venga al Ecuador. Si ya pasó por Brasil, ojo, vino desde Pakistán, desde la India, el África, se pasó al Brasil, a la Argentina, perdón, va a Brasil. ¿Tú no crees que no pueda llegar hasta acá? ¿Te acuerdas del COVID? No estaba en la China y mira cómo la tenemos hasta el cuello. Mi amado, una plaga como esas en el Ecuador nos dejaría sin alimentos. No dejaría nada que comer. Tienes que orar por el amor del Señor. Tienes que reaccionar. Tenemos una excusa perfecta para predicar de Cristo. Si no quieren acercarse a Dios por voluntad propia, por lo menos que lo hagan por temor. Pero por temor, por el temor verdadero, por temor a Dios. Él nos puede librar de estas plagas. Santos hermanos, ayuden a orar. Ayuden a clamar. No permitamos, mis santos, que las cosas pasen por nuestras narices sin tener una reacción. Mi hermano, pues pide por esta plaga que se está acercando al Brasil, y pide también por los hogares que se encuentran en conflicto. Mi hermano, este jovencito Adrián Arana, pide a Julia Vázquez para que sea salvada. Para que el Señor extienda su mano de misericordia sobre todos los jóvenes. Así es. Manuel Ebersola, nuestro hermano, pide que oremos por él y por su novia para hacer las cosas correctas. Amén. Así es. Que el Señor pues los guíe y los guarde. Cuidado a la fornicación, que los guarde, ¿sí?, para que tengan una vida santa. Amén. Y si quieren formar hogar, hay vías bíblicas para poder, obviamente, hacerlo. María Fernanda Reyes pide que oremos por fortaleza para los hermanos en la fe. Mi hermano Andrés Cheme pide oración por su familia y da gracias a Dios por su amigo Jairo Tumbaco, que su matrimonio sí está destruido. Sí. No en todos los casos, mis santos hermanos, a veces las cosas salen como nosotros queremos. Recuerde que si hemos sido, diríamos, desaprensivos, si hemos sido negligentes en las responsabilidades, obviamente las consecuencias no se dejan esperar. Pero mientras este proceso está allí, restáurate en Dios, mi querido amigo Jairo Tumbaco. Sí, restáurate en Dios, busca del Señor. Puede ser que una vez restaurada tu vida, Dios te dé el privilegio de matrimonio. Sí, nunca pierdas la esperanza. Dice el Señor a través de estas oraciones por las cuales quiere obviamente que oremos, que también mi hermano Andrés pide por su taller mecánico. Hermano Andrés, no se olvide, su esposa está yendo a la iglesia y que bueno, los jueves también. Vaya usted también, mi santo hermano, ¿sí? Sí, es una sola horita. Yo creo que puede llegar muy bien. Dejar encargado mientras, me imagino que usted sale a comprar los repuestos, ¿verdad? O se los entregan, no lo sé, pero hay gente que sale a hacer gestión y regresa. Yo no me enojo. O sea, no importa, el corazón esté muy limpio. Así que venga, mi siervo, venga y busquemos de Dios. Si clamemos al Dios vivo. Mi hermano Félix Moncayo pide oración por su familia y por sus nietos también. Amén. Estaremos orando, amén, por ellos. Sí, bien, vamos a orar. Hasta aquí las peticiones. Vamos a adentrarnos todos. Por favor, si están en casa con la familia, agárrese de sus manitos y oremos al Espíritu Santo por cada una de estas peticiones y aquellas
que usted también tiene en su corazón. Padre amado, gracias Señor, en esta noche, mi Dios, nos permites estar nuevamente aquí, mi Dios, delante de tu presencia, de tu gracia. Oh Dios, estas oraciones se unen a las oraciones de mis hermanos en casa, de las que hicimos hoy en la mañana. Señor amado, yo te suplico, mi Dios, que no nos dejes, no nos desampares, Señor. Padre, puede ser que vengan todas las plagas de Egipto sobre este mundo, Señor, pero aún así tu pueblo tendrá tu cobertura. Aún así tu pueblo tendrá tu protección, Señor. Aún así tu pueblo, Padre, será rodeado de misericordia, Señor amado. Suplico, oh Dios, que en tu amor y en tu piedad libres, Señor amado, al remanente. Guarda al remanente, Señor amado. Guarda, Señor amado, a los esfuerzos. Guarda, Señor amado, mi Dios, aquel hombre y aquella mujer, Padre, que doblega el espíritu delante de ti y clama día a día por tu bendición, por tu asistencia, Señor. Tú que eres propicio para los menesterosos. Tú que eres, oh Dios amado, Padre amante de la verdad y de la justicia, Señor. Salva y protege, Padre, a tu pueblo, a los que compraste a precio de sangre. Sálvalos, Señor. Ayúdalos, Padre amado, en el hueco de tu mano, mi Señor. Y ten misericordia de las gentes. Ten misericordia de los sembríos, de las cosechas. Ten misericordia, Señor amado, Padre de la vegetación, la cual tú guardas y sustentas, dice tu palabra, Señor, todas las cosas. Oh Dios, tenga misericordia. Señor, y ayúdanos. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios. Del que muere, Señor, sino más bien buscas que Padre, que los hombres se arrepientan de sus pecados. Levanta tu iglesia, te lo pido. Levanta la iglesia cristiana evangélica. Levanta a las denominaciones cristianas, Señor. Levanta a los cuadrangulares. Levanta a los aliancistas, Señor amado. Levanta a los bautistas, Señor. Levanta a los pentecostales, Señor amado. Levanta a los Espíritus Santos de Dios. Únelos, oh Dios amado, en la causa de la propagación Padre, de la palabra y de la oración, Señor amado. Hoy más que nunca la iglesia tiene que orar. Hoy más que nunca la iglesia tiene que pregonar el Evangelio, Señor. De gracia lo recibimos, de gracia lo debemos de dar. Oh Dios, sana a los enfermos que hoy han sido citados en la oración. Guarda a los jóvenes, Señor amado. Guarda a las familias. Restaura los matrimonios caídos, Señor. Sana a los enfermos, Señor. Sé propicio, Señor, a las necesidades de estos. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bien, mis amados, agradecer a Dios por este tiempo final ya. Recuerde, la iglesia se mantiene también a través de sus donativos. Y le ruego, pues, en el nombre del Señor, que nos tenga presente en sus oraciones, ¿sí? Ore por la iglesia, mis santos hermanos. Oren por quien le habla. Oren por mi esposa, Fanny Chonillo, Paul Coronado. Oren por mis hijos. A veces los hijos de los líderes son muy cuestionados. Oren por ellos. Oren por Jonathan, por Gabriel y por Samantha. Téngannos en sus oraciones a toda la familia pastoral, ¿sí? Porque son ellas las que nos guardan, las que nos levantan, las que nos dan el aliento de vida, porque van directo a Dios y Dios no es ajeno a su súplica. Mantenga también viva la llama del fuego del don de Dios en su corazón. Congréguese. Mañana hay un tiempo para congregarse. Venga con la familia. ¿Sí? Le insto a que lo haga y que busque a Dios de todo su corazón. Si quiere ayudarnos con este ministerio, no olvide diezmar, no olvide ofrendar. No es la cantidad, es la acción de la obediencia lo que cuenta. Puede ser $1, pero si es lo que usted de Dios ha recibido, esa ofrenda, ese diezmo,
será en Dios recompensado. Mis amados hermanos, recuerde que si quiere también contribuir con este ministerio, lo puede hacer a través de la cuenta bancaria del Banco de Guayaquil, cuenta de ahorros, número 37-419-503. Amén. Sí, a nombre de Iglesia Casa de Oración. Puede hacerlo por ventanilla o por transferencia también. Sí, y para ello, si quiere hacerlo por transferencia, necesita el número de RUC. Eso usted me escribe a mi número al 0999-426875, que yo se lo facilitaré para que... Así que, mis santos hermanos, me despido sabiendo de que hoy en Dios el Señor nos ha llenado con su palabra y nos ha escuchado, sí, a través de la oración. Que nos toca ser pacientes y esperar la mano de Dios que se mueva en nosotros. Amén. Y seguimos buscándolo. Mañana, 9:30. Recuerde, Iglesia Flor de Bastión. 18:30, Iglesia de Mucho Lote. Le esperamos con todo nuestro corazón para alabar y bendecir el nombre de Cristo Jesús. Sí, mañana los jóvenes también que tienen ensayos de alabanza estarán en la iglesia a partir de las 9 de la mañana, ya estará abierta, así que vayan temprano, mis amados jóvenes. Y el grupo de misiones se sigue preparando para poder estar listos para salir desde la primera semana de julio, juntamente con el equipo de evangelismo, los cuales, como ya lo he anunciado, se estarán reuniendo a partir de las 9 de la mañana. Tendremos primero una hora de oración y bien oraditos saldremos a pregonar el evangelio. ¿Le parece? Claro que sí. Hay muchos que no pueden ir a la oración de lunes a viernes, que la tenemos todos los días, desde las 9:30 hasta las 11. El sábado también se abrirá para estar orando. Amén. Ahí los propios hermanos estarán liderando esas oraciones unos con otros. Amén, como lo dice la Biblia. De mi parte, pues luego de todo esto, le doy gracias por su sintonía. Síganos difundiendo a través de sus redes sociales para que otros puedan también escucharnos y puedan ser edificados, ¿sí? Dicho esto, mi esposa Fanny Chonillo, quien le habla, Paul Coronado, se despide diciéndole que Dios le bendiga. Muchas bendiciones. Amén.